Bien, sigamos adelante con la segunda parte, que son los derechos humanos. En la actualidad, todas las personas del mundo pueden gozar de determinados derechos sin importar sus diferencias. Diferencias de sexo, de edad, de religión, de idioma, de ideas políticas, de situación económica o de nivel educativo. Estos son los derechos humanos. Los derechos humanos son innatos porque surgen de la propia naturaleza humana. Son universales porque a todas las personas les pertenecen, todas las personas los poseemos. Son inviolables porque no pueden ser atacados sin que se afecte la dignidad de las personas al atacarlos. Y son irrenunciables porque no se puede renunciar a ellos. Se los clasifica según sean de primera, segunda, tercera o cuarta generación. Según la aparición en la historia, los derechos humanos de primera generación, que fueron los primeros, hacen referencia al respeto del ser humano como individuo. Y tenemos dos tipos de derechos, los civiles y los políticos. Los civiles son, por ejemplo, el derecho a la vida y a la libertad, a practicar una religión, a enseñar y aprender. Y los derechos políticos, como estuvimos hablando anteriormente, son el derecho a elegir a los representantes y a poder ser elegidos para ocupar cargos. Los de segunda generación hacen referencia al individuo, pero como parte de un grupo social. Y son los que nosotros conocemos como derechos sociales y económicos. Por ejemplo, tener derecho a condiciones dignas de trabajo, a recibir un salario justo, a estar protegido en caso de una enfermedad. Los de tercera y cuarta generación necesitan que los países estén de acuerdo los países y las instituciones estén de acuerdo para que estos derechos sean protegidos. ¿Cuáles derechos son los de tercera y cuarta generación? Los derechos de solidaridad y de pertenencia geográfica. Por ejemplo, derecho a la paz, a un ambiente sano, al respeto por el patrimonio común de la humanidad. El derecho de pertenencia geográfica es el que protege a las personas que debieron emigrar de sus países. Derecho de las mujeres y de los niños. Entre los tratados que se incorporaron en 1994 con la reforma de la Constitución Nacional, se destacan la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Si bien los derechos de estos grupos están contemplados, las formas discriminatorias y de violencia siguen persistiendo, por lo tanto no se han adquirido con plenitud. Ejemplos de leyes que acompañan estos derechos son algunas leyes que se han sancionado en nuestro país en los últimos años. El derecho a la paridad en el Congreso, ¿sí? A la paridad de cantidad, quiere decir de representantes en las cámaras de senadores y de diputados, que tienen que ser iguales tanto para las mujeres como para los varones. La ley Brisa, que es una ley que protege a los niños y a las niñas que son hijos de víctimas de femicidio, ¿sí? Otro ejemplo es la ley Micaela, que se sancionó luego del femicidio de Micaela García, que ocurrió el 1 de abril de 2017. Establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en todos los niveles y en todas las jerarquías. Y también la ley de identidad de género, ¿sí? Toda persona tiene derecho a que su identidad de género sea reconocida. Bien, ahora vamos a trabajar. Hay que realizar actividades y subrayar en cada una de estas 4 oraciones la opción correcta. La administración pública está formada ¿por qué? Por las instituciones, organismos y oficinas del Estado o por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
Hablamos de administración pública, ¿recuerdan? Bien, está formada por las instituciones, organismos y oficinas del Estado. En el segundo caso, la Constitución Nacional, ¿en qué artículo? ¿En el primero o en el 15º establece que la forma de gobierno del país es representativa, republicana y federal? Es en el primero, muy bien. Después, ¿quién elabora y aprueba las leyes? ¿El presidente o el Congreso? El Poder Legislativo, ¿verdad? Que está conformado por el Congreso de la Nación. Los partidos políticos o las organizaciones de la sociedad civil reciben dinero del Estado para su funcionamiento. Bien, los partidos políticos. Acá hay que pintar de un mismo color los elementos de la primera, la segunda y la tercera columna que se relacionan entre sí. Y estos hablan de los derechos humanos. Los derechos de primera generación. ¿Con qué parte? ¿Con qué otras partes se relacionan? Bien, son derechos civiles y políticos y derecho a practicar una religión. Los derechos sociales y económicos son derechos de segunda generación y, por ejemplo, incluyen el derecho a recibir un salario justo. Por último, los derechos de tercera y cuarta generación implican el derecho a ser protegido en caso de guerra o de persecución política y hacen referencia a los derechos de pertenencia geográfica. Último, hay que escribir en la carpeta el concepto al que se refiere cada una de las siguientes definiciones. ¿Cuál es la ley que estableció el sufragio universal masculino en la Argentina en el año 1912? La ley Sáenz Peña. Muy bien. ¿Cuál fue la ley sancionada en el año 1947 que amplió los derechos políticos de las mujeres? La ley del voto femenino. Y por último, ¿cómo se llama el conjunto de personas con ideas políticas similares acerca de cómo organizar el país? Se lo llama partido político. Muy bien. Llegamos al final con un hermoso tema para culminar nuestro recorrido de aprendizajes escolares, la organización política de la sociedad. Gracias por llegar hasta acá. Han trabajado duro, lo han hecho muy bien, han aprendido en casa, comandados por la escuela. Vamos arriba, promoción 2020.